en las intervenciones que hagamos para que lleguemos a algo que podamos llevar a la mesa plenaria. Bueno, entonces el primer ponente es Jeff Dayton Johnson y voy a traducir aquí su bio, su semblanza. Él es el director de la Oficina sobre América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE y un activo participante en la publicación del Outlook, que no sé cómo le dicen en castellano. Le dicen el Latin American Economic Outlook en castellano. Bueno, antes de unirse al centro, aquí él cuenta de que estuvo trabajando en México, en el sector rural, haciendo entrevistas a campesinos que eran parte de sociedades de irrigación. También ha estado dando entrenamiento de cursos en economía a servidores públicos en Europa del Este. Ha sido asesor del gobierno federal y estatal en Canadá y tiene una maestría en estudios de desarrollo económico. No, tú eres coordinador. ¿Eras coordinador? Era coordinador de la maestría en estudio de desarrollo económico de la Universidad de Dalhousie en Canadá, donde por cierto estudió mi hija. Y recibió su doctorado en economía de la Universidad de California, Berkeley, también igual que yo, tenemos pasado en común, y también recibió su educación como el pregrado en Berkeley, al igual que yo, y en la UNAM. Entonces, Jeff, tú eres el primero en hablar, te damos la palabra por 15 minutos y no sé si vas a tener algún título en particular o nos vas a contar de… Yo sí voy a contar, pero lo que sí es cierto que tengo una presentación PowerPoint. No sé, ¿pero no está puesta? Sí, así es. ¿Pero lo ven ustedes? No sé si… Ahí están poniéndolo. Perfecto. Y ahí tienes el control remoto. Perfecto. Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes a todo el mundo. Como dijo Nora, es cierto que en un pasado muy lejano estudié los pequeños sistemas de riego, así que el primer ponente en un panel de una conferencia es como el primer regante sobre el río y tiene siempre el incentivo de abusar de su posición, tomando el bien común, el bien público. En este caso no es el agua, sino el tiempo. Voy a hablar precisamente del informe que mencionó Nora, que publicamos cada año en la OSD sobre la economía de América Latina. Se llama Perspectivas Económicas de América Latina. Y voy a hacer la presentación un poco en Spanglish. Voy a tratar de hablar en una suerte de español, pero las láminas están en inglés. Así que por si hay alguna cuestión idiomático, pues voy a tratar de contestarlo. Esta publicación, además, en el año que viene, es una publicación anual sobre un tema, sobre un reto para el desarrollo latinoamericano, y el año que viene vamos por primera vez a copublicarlo con la CEPAL, así que va a ser una publicación con un carácter un poco distinto. Pero voy a hablar de la publicación del año 2011, y el tema que seleccionamos es un tema ahora de moda en América Latina, que son las clases medias. Pero tenemos un diagnóstico de la situación de las clases medias en América Latina que es un poco, bueno, no es muy optimista y tiene muchas consecuencias en cuanto a recomendaciones para las políticas públicas que voy a evocar, a mencionar. Y además hay varios temas en el estudio que realmente son muy relacionados con el tema de la conferencia, temas estadísticos, temas de limitaciones de ciertas fuentes de estadísticas. La mayoría de los resultados que voy muy rápidamente a presentar vienen de encuestas de hogares, con todas las limitaciones que la propia Nora mencionó antes del almuerzo. Así que hay también problemas de metodología, cómo definir la clase media, y problemas de conceptualización
qué quiere decir pues una clase media en el mundo actual. Así que voy a pasar, y además tengo más láminas de lo que voy a poder presentar, así que voy a nada más hablar de algunas. Para motivar un poco el tema de las clases medias en América Latina, dos observaciones. Primero, algo que tiene que ver con el impacto de la crisis mundial, la crisis financiera actual sobre América Latina, que fue un impacto significativo, con mucha heterogeneidad según el país, pero una desaceleración económica importante, aunque en muy pocos casos tan importante como en el caso de los países de la OECD, pero aunque significativo, en alguna forma, en la gran mayoría de los países, transitorio, en el sentido que la recuperación económica ha sido más rápida y más fuerte en los países latinoamericanos que en los países fuera de América Latina en la OECD. Y esto, y menciono esto porque hay una interpretación que dice que la resistencia macroeconómica de la región se debe en parte al fuerte papel desempeñado por la demanda interna y de ahí de la demanda de las clases medias, de ese poder económico adquisitivo de las clases medias. Primera observación. Segunda observación es que durante el auge económico que precedió la crisis financiera, hubo una reducción histórica de la pobreza, que ha tenido su impacto sobre la reducción de la desigualdad, que comentamos antes del almuerzo. Y aquí también hay un tema de la clase media, porque hay muchos hogares en la región que ya no son pobres, que eran pobres hace muy pocos años. Según una medición ya ahora demasiado ortodoxa de la pobreza en base al ingreso, pero aún así una reducción histórica de la pobreza. Entonces, nuestra motivación con el estudio este año fue de ver exactamente en qué condición económica se encuentran los estratos medios de la distribución del ingreso. Y es que son realmente capaces de ser el motor de crecimiento en la región. Es que son realmente en una posición fuerte respecto al riesgo de caer en la pobreza, por ejemplo. Entonces, empezamos pues con una cuestión metodológica. ¿Cómo definir la clase media? Bueno, empezamos no definiendo una clase media en ningún sentido sociológico, sino de ver de una manera muy inocente quiénes son las personas en el medio de la distribución del ingreso. Y así definimos un grupo, los estratos medios de la distribución del ingreso, empezando con el hogar que tiene el ingreso en la mediana. Utilizando la mediana evitamos algunos de los problemas de los promedios, que los topes distributivos están fuera de la muestra. Pero empezamos con el hogar que tiene el ingreso, a la mediana del ingreso, y tomamos el grupo formado por los hogares que tienen 50% de este ingreso hasta 150% de ese ingreso. Entonces es una medida, primero, que es relativa. Se distingue de otras mediciones, otras definiciones de los estratos medios que se utiliza mucho en la actualidad, que están basados en montos absolutos, entre 2 y 10, 2 y 13 dólares por día, o 10 y 50 dólares por día de ingreso. Eso es una medida que se puede aplicar a cualquier economía del mundo, que es muy importante para poder comparar Haití y Uruguay, y para poder comparar países de América Latina con países de la OECD. Primero es entonces una medida relativa. Y segundo, es una medida que varía con el nivel de la desigualdad económica en la sociedad. Otros utilizan el poder adquisitivo de los 3 quintiles en medio de la distribución del ingreso, pero esos siempre van a ser 60% de la población. Nuestra medida puede variar en función de la desigualdad.
Ahora bien, con esa definición, ¿qué es lo que encontramos sobre el tamaño del sector de los estratos medios? Nótense que no digo clase media, porque realmente es un grupo que vamos a ver que se distingue mucho de concepciones estereotipizadas, no sé, de lo que es la clase media. Bueno, hay mucha variación en cuanto al tamaño. Países como Uruguay, México, Chile, alrededor de 50% de la población está dentro de ese grupo, tal como lo definí. En países como Colombia, Bolivia, poco más de 1/3 de la población está en ese estrato medio. En ningún país de América Latina es el tamaño de los estratos medios igual a lo que encontramos en países más ricos, como Italia, por ejemplo, donde 2/3 de la población, un resultado muy típico para países europeos, están en esos estratos medios de la distribución del ingreso. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Uruguay es más clase mediero? Bueno, para todos los que han leído a Benedetti, sí, es un país fuertemente clase mediero, pero hay que ver un poco cuál es la situación económica y social, laboral de esos hogares. Y bueno, hay mucha información, podemos compartir la presentación, pero quiero empezar con la situación laboral, por ejemplo, de esos hogares. Y aquí tenemos información sobre 4 países, Bolivia, Brasil, Chile y México, con la ventilación, la distribución de las situaciones ocupacionales de los jefes y jefas de hogares en los estratos medios. Y básicamente hay varias categorías, pero la categoría en negro es la proporción de trabajadores que tienen un empleo formal. Técnicamente que están contribuyendo al seguro social, que están haciendo contribuciones al esquema de seguro social. Y todas las demás categorías son distintas formas de empleo informal. Y lo que vemos es que solamente en Chile hay una situación donde más de la mitad de esos trabajadores de los estratos medios, no estamos estudiando los pobres o los más desfavorecidos, tienen un empleo formal. En los demás países, la mayoría de los trabajadores de los sectores medios se encuentran en situaciones de empleo informal. Y en Bolivia, 90% de la gente que tienen un trabajo en esos estratos medios trabajan en empleos informales. Así que eso quiere decir que aunque tienen un nivel de ingreso que los ubican en el medio de la distribución del ingreso, tienen una vulnerabilidad ante cualquier problema que puede surgir, de perder su empleo, de caer enfermo, de jubilarse o de querer jubilarse. Entonces hay una primera recomendación, una primera serie de recomendaciones de políticas públicas que surgen de esta reflexión, que tienen que ver con cómo mejorar el sistema de protección social, incluyendo las pensiones, para hacer frente a la situación de la informalidad, porque la informalidad es una situación mayoritaria para los trabajadores de los estratos medios en América Latina. Ahora bien, voy a mencionar 3 dominios de políticas públicas. Protección social fue el primero. El segundo es educación. Ya se hablaba en las sesiones de esta mañana del estudio PISA de la OECD, que tiene mucha información sobre la calidad del gasto público en educación, por ejemplo. Voy a mencionar otra dimensión que tiene que ver con el nivel de escolarización de la gente en los estratos medios. Porque otro preconcepto que tenemos, otro estereotipo que tenemos es que los clasiomedieros son gente que tienen su título, son egresados universitarios. En Argentina, que es el país donde la gente en el sector medio tienen el más alto nivel de educación, tienen en promedio 9 años los de los estratos medios de educación, y en otros países menos. Aquí tenemos algo sobre la movilidad social intergeneracional por vía de la educación. Y lo que quiere medir esta gráfica es la probabilidad que tú como adulto
latinoamericano tienes un nivel de escolaridad más alto que tus padres. Y por distintos niveles de educación. Así que empezando con analfabetos. Si tus papás eran analfabetos, ¿cuál es la probabilidad que tú al menos tienen alguna escolarización primaria? Y es bastante alto, es 75%. Si tus papás tenían algo de escuela primaria, la probabilidad de que tú tienes más es un poco más bajo, 70%. Pero el problema empieza ahí al nivel de la escuela secundaria. Y tal como lo dijo muy bien Antonio en su presentación de los estudios de la CEPAL esta mañana, el nivel secundario es en algún sentido el mínimo en el mundo de hoy. Y ahí esas tasas de movilidad social intergeneracionales son bastante bajas en comparación con otros países en desarrollo. Si tus papás comenzaban la escuela secundaria, la probabilidad que tú tienes más educación que ellos es alrededor de 50%. Eso es más bajo que en otras partes del mundo. Así que hay una serie de recomendaciones para promover la movilidad hacia arriba a través de las escuelas que siguen de estas consideraciones. Voy a mencionar un solo dominio de políticas públicas más, que es la política fiscal, que es una obsesión nuestra en el Centro de Desarrollo de la OECD, y después termino. A ver. La política social no es solamente política tributaria, no es solamente política de recaudación, tiene que ver con el gasto. Y lo que hacemos es analizamos la situación de los estratos medios en cuanto al gasto público y las recetas públicas. Porque hay otro concepto que muchos políticos, no solamente en América Latina, sobre todo en mi país, en Estados Unidos, tratan de hablar a las sagradas clases medias diciendo que pagan demasiados impuestos y no reciben los beneficios del Estado, del fisco. Y bueno, hicimos un análisis muy detallado de México y Chile por décil de la distribución del ingreso. Y es más fácil quizás analizar las gráficas por debajo, por Chile y México. Los montos en gris son las cargas tributarias por décil como proporción del ingreso promedio del décil. Y lo que se ve es que en México hay cierta progresividad de los impuestos. Las barras en gris son más altos, más largas para los sectores más favorecidos, menos progresividad en Chile, pero en los dos países muy bajos niveles de recaudación tributaria. Hay una progresividad muy importante del gasto público en los dos lugares, como proporción del ingreso de los beneficiarios de esos gastos. Pero lo que quiero señalar es un poco la situación de los déciles en medio, que su situación es bastante neutro. En Chile, el décil 6, por ejemplo, paga más de lo que recibe. En México recibe más de lo que paga, pero es muy cercana a cero la situación. Y sí es el caso de que los hogares de los estratos medios tienen la impresión de que la calidad de los servicios públicos, salud, educación, que reciben del Estado es baja. Entonces, y sobre todo si pagan desde sus propios bolsillos para educación privada o salud, servicios de salud privados, van a sentir que son perdedores en el contrato fiscal con el Estado. Muy importante por el papel político que puede desempeñar los sectores medios como defensores de la democracia. Hicimos pues un análisis del tax moral, como decían en inglés, de cuál es la actitud de los contribuyentes, dicen contribuyentes, los contribuables, al fisco. Y realmente son partidarios los estratos medios en América Latina, según nuestro análisis de ese contrato social, pero siempre y cuando hay un nivel razonable de calidad de los servicios públicos que vienen del Estado. Así que cualquier reforma fiscal tiene que acompañar la reforma tributaria por alguna reforma o debe ser precedida incluso por una reforma de la calidad de los servicios básicos que vienen del Estado.
Ahora bien, y con esto, bueno, hay muchos más detalles. Hay ejemplares del informe en la mesa de la OECD, por si acaso tienen interés, y toda la información está disponible también sobre nuestro sitio web. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jeff. El segundo ponente es Isidro Zuluaga, quien obtuvo su licenciatura en Economía en la Universidad de La Plata, en Argentina, y su doctorado en Agricultural and Resource Economics en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Actualmente él es profesor y coordinador académico de los programas de posgrado del Colegio de México. Ha trabajado como consultor en el Departamento de Investigaciones del Banco Mundial y en la División de Pobreza del Banco Interamericano de Desarrollo. Y entre sus trabajos más recientes, que creo que es lo que va a compartir el día de hoy con nosotros, es que fue coordinador y coautor principal del primer informe regional de desarrollo humano para América Latina, titulado Actuar sobre el futuro, romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Isidro. Bueno, gracias. Primera vez que cumplo en mi vida, mandé la presentación 3 días antes y es la primera vez que no está. No lo puedo creer, es mala suerte mandarla antes. Bueno, gracias. Para aprovechar el tiempo voy a empezar a la presentación hasta que esté... ¿Ya está? Perfecto. Entonces, muevo acá. Es eso. Ok. Gracias. Listo. Bueno, puedo empezar. A ver. Ahí está. Gracias. Les voy a presentar como reflexiones sobre lo que fue el Informe de Desarrollo Humano Regional, el primero para Latinoamérica que se hizo el año pasado, Naciones Unidas para el Desarrollo, que yo tuve el orgullo de dirigir junto con Luis Felipe López Calva. Las opiniones son mías y esta es una reflexión que yo hago de cómo leer el informe de forma de poder presentarlo en 15 minutos. El título del informe es Actuar sobre el futuro, vínculos intergeneracionales y desigualdad en desarrollo humano. En realidad es romper las desigualdades intergeneracionales. El esquema de la presentación, vamos primero con el diagnóstico y estos son datos del año 2005-2006, pero en el cual básicamente lo que quieren mostrar es que si tomamos el Gini coeficiente de ingreso, Latinoamérica tiene 10 de los 15 países más desiguales del mundo. Nada nuevo para nosotros, pero en estos países también hay países de África y del este asiático. Entonces, una característica de nuestra región es que la desigualdad es alta. La otra característica es que esta desigualdad es persistente. Si bien en los últimos años ha descendido algo la desigualdad, los niveles aún son enormemente altos para cualquier estándar internacional. Entonces, una de las características es alta desigualdad y persistente. La desigualdad tiene varias caras, no pretendo que se lean los números, simplemente fíjense que esta es pobreza de la población de ascendencia europea y población de ascendencia indígena o africana en rojo, y van a ver que los niveles de pobreza duplican o triplican para este último grupo, básicamente en casi todos los países de la región, salvo en Costa Rica. La otra es, por ejemplo, tomar un indicador de embarazo adolescente por nivel de ingreso y se puede ver la diferencia acá en color. El azul es la prevalencia de embarazo adolescente en el quintil de ingreso 1 y la prevalencia de embarazo adolescente en el quintil de ingreso 5, y ustedes pueden ver rápidamente ahí que hay algo intergeneracional que se está gestando. Este es un ángulo distinto que el que presentó Jeff de cómo ver la información de escolaridad. En el eje horizontal tenemos la escolaridad del punto de salida, es la escolaridad de los padres, y esto es un promedio hecho por la CEPAL para 18 países latinoamericanos. Y vemos, por ejemplo, en la línea gris es la probabilidad de que alguien cuyos padres tengan, por ejemplo, menos que primaria, complete la secundaria. El primer punto es 32,7%, el último punto es 91,1%. Eso implica que la probabilidad de alguien que nace en un hogar con padres de educación universitaria es básicamente 3 veces superior de completar la escuela secundaria. Pero es mucho más grave todavía, siguiendo la línea amarilla, la probabilidad de completar la educación terciaria. Entonces acá vemos que origen está de alguna forma influenciado.
un enfoque distinto para la política pública. Proponemos el enfoque de restricciones operativas. En general, nuestros políticos, cuando van a hacer campaña, etcétera, dicen lo que hay que hacer si hay un problema de baja escolaridad, es construir más escuelas, etcétera, cuando la restricción puede estar por el lado del hogar. Entonces, construir más escuelas no va a resolver el problema de baja matriculación escolar, o incluso si la calidad de la educación es mala, las familias pesan los incentivos de mandar a los hijos a la escuela o de que hagan una actividad productiva, dado que el rendimiento de esa escolaridad es muy bajo. Entonces el informe enfoca, yo los invito a leerlos, en la importancia relativa de los roles del propio hogar, del Estado y de los mercados. En general, cuando hablamos de educación y de salud, en general se carga mucho la tinta sobre lo que el Estado tiene que hacer en términos de inversión, y nuestro enfoque lo que dice es tenemos que ver realmente cuáles son las restricciones que están operando. El caso de baja matriculación secundaria es un ejemplo simplemente. Si existe baja matriculación en secundaria, que es lo que mostraba una de las gráficas anteriores, puede ser que no haya vacantes, entonces la política pública correcta debe ser aumentar el número de escuelas o de turnos o de maestros, etcétera. Pero en muchas, sobre todo cuando se veían los requerimientos de desarrollo del milenio, de las metas del milenio para escuelas primarias, se veía que las escuelas existían. Recuerdo muy bien el caso de Honduras. El tema era que las familias no mandaban a los hijos a las escuelas, aunque las escuelas estuvieran en distancia corta de la familia, del hogar. Entonces, la política pública no es, en ese caso, aumentar el número de escuelas, sino tratar de ver si la familia tiene restricciones, que tiene que recurrir al trabajo de los integrantes más jóvenes, o tiene restricciones de crédito, etcétera. El otro elemento que nosotros creemos que ya estaba dando vuelta, pero lo pusimos en una forma que le da potencia, es tratar de ver lo que no se ve. Y nos enfocamos en dos partes, en aspiraciones y empoderamiento. Si ustedes ven el gráfico de la izquierda, tiene una sociedad conectada. Ahí tenemos una persona típica de esa sociedad conectada, en la cual él ve que ante esfuerzos posibles puede ir subiendo en esa escalera social o en algún indicador de que ustedes quieran elegir. En cambio, en una sociedad estratificada, lo que observamos es que esa persona tiene a su alrededor personas de similares características, con similares restricciones, y simplemente o no puede ver o no puede hacer ese salto que presenta, por ejemplo, este gráfico para mejorar sus indicadores o los de la generación que viene. Entonces vemos que en sociedades estratificadas existe una segmentación de la aspiración también. Nosotros medimos varias cosas en varias encuestas en 3 ciudades. Acá simplemente presento las aspiraciones de escolaridad para los hijos por nivel socioeconómico. Cada gráfico es para la ciudad de Buenos Aires, México, DF y Managua. Y simplemente lo que quiero mostrar acá es que cuando vamos al nivel socioeconómico alto, la barra más clara que muestra nivel profesional o más es muy importante para los sectores de nivel socioeconómico alto y mucho menos importantes para nivel de socioeconómico bajo. Esto se liga a cierta literatura que muestra que las aspiraciones que tenemos para nuestros hijos y los que ellos mismos tienen para ellos mismos a los 15 o 16 años son un indicador muy, muy bueno de lo que vamos a esperar de su nivel escolar a los 30 años. Entonces, encontramos una segmentación en esta variable y otras 2 variables más que no las muestro, pero vimos en una segmentación en el empoderamiento de las personas. También básicamente un gráfico muy similar. El nivel de empoderamiento sigue una línea de nivel socioeconómico. La encuesta fue estratificada a propósito para tratar de ver la importancia de estos factores. Y tampoco está acá la influencia de la transmisión intergeneracional de las habilidades cognitivas. También muestra que el nivel socioeconómico es uno de los factores más importantes para el desarrollo cognitivo de los chicos, como se midió para México, tomando en cuenta el Raven Test de los padres y de los hijos. Entonces, eso fue el diagnóstico. Entonces, alta desigualdad persistente, un nuevo enfoque tratando de ver las restricciones operativas y por otro lado tratando de ver lo que no se ve, lo que cuesta medir, lo que también cuesta interpretar, pero vemos que es importante a la hora de considerar y que en general la política pública no la toma en cuenta. Y esta desigualdad no puede ser persistente por tanto tiempo y tan alta si no hay problemas de economía política. Entonces, como ejemplo de lo que se pone en el informe de economía política, simplemente quiero poner la estructura fiscal regresiva y la baja capacidad regulatoria del Estado. Acá tenemos el primer número es la recaudación total promedio de países de Latinoamérica alrededor del 2006, también son datos de Cetrángulo y Gómez Sabaini y de la CEPAL. Y ustedes ven que la concentración de los ingresos fiscales en Latinoamérica está dada con impuesto al consumo.
Los impuestos directos son apenas un tercio, mucho menos de un tercio de una base impositiva baja, cuando en el resto de los países desarrollados con los cuales a veces nos queremos comparar, la prevalencia de impuestos directos es mucho más importante. Entonces, un Estado con una base impositiva que está sesgada hacia impuestos al consumo, y si no miramos las discusiones sobre cambios en la estructura tributaria en México, lo que se discutiera es si el IVA se aumentaba o no se aumentaba por mucho tiempo, que es un impuesto al consumo. Otro ejemplo del problema de la baja capacidad regulatoria del Estado, o un ejemplo es es un paper de Carlos Ursúa del Instituto de Monterrey, del TEC de Monterrey, en el cual tratan de medir el poder de mercado de ciertos bienes que son esenciales para el consumo, harina, azúcar, etcétera, etcétera, y significa un mayor precio si no están regulados. Y dado la estructura de consumo, este es el decil 1 de ingreso y el decil 10 de ingreso en lugares urbanos y en lugares rurales, y vemos que tomando como base el decil que menos gasta, los pobres, el decimal pobre gasta entre el 20 y el 26% más en esta canasta de bienes. Nosotros pensamos que esta es una baja capacidad regulatoria del Estado. Entonces, el Estado no solamente es lo que ya dijo Jeff y lo que yo dije hace un ratito, también tiene que ver con la capacidad regulatoria. Entonces, de todo esto, el informe concluye con un nuevo enfoque para el diseño de políticas públicas y una forma de resumirlo fue basado sobre todo en un trabajo que hizo Luis Felipe López Calva, tomando un discurso de Amartya Sen sobre Range and Reason para que haya una política pública que nosotros ahora voy a compartir con ustedes. La idea es repensar las políticas públicas desde el punto de vista de la desigualdad, no solo desde la pobreza. Hasta ahora la política pública social estuvo enfocada en reducir la pobreza y descuidó la parte de desigualdad claramente. Entonces la propuesta es reinstalarla en la mesa y tenerla como un ingrediente importante, sobre todo después de los números que vimos de la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Persistente, alta, se transmite a nivel de la familia. Adoptar un esquema integral que contemple tanto las restricciones a nivel del hogar como las restricciones sistémicas, y la propuesta entonces es este enfoque de las 3 R's, o que pueden ser alcance, amplitud y apropiación, ¿no? En alcance, la intervención debe ser llegar a los individuos, a los hogares, a las comunidades para los que fueron diseñadas. Esto parece obvio, sin embargo no es el caso de la política siempre. El range es la multidimensionalidad de la política. Tenemos que tomar en cuenta todos estos factores y concluimos que las aspiraciones que los padres tienen para los hijos es importante en lo que los hijos van a hacer. Tenemos que tomar en cuenta eso a la hora de diseñar la política pública. Y por último, tiene que haber apropiación. Este informe fue un informe de desarrollo humano de Naciones Unidas, el enfoque es de Amartya Sen, el enfoque de capabilities. Entonces, apropiación de la política pública per se es una necesidad de la política pública, no solamente porque sirve a que se mejore el impacto que tenga esta política pública. Eso es lo que tenía para compartir. Gracias, Nora. Muchas gracias, Isidro. El siguiente ponente es José Pineda, quien es investigador senior del equipo de investigación del informe sobre desarrollo humano. Este es el informe de desarrollo humano a nivel global. El que presentó Isidro era para América Latina. José cuenta con una amplia experiencia como investigador en el campo de comercio internacional y macroeconomía. Y antes de unirse al PNUD fue el subdirector de investigación de la Corporación Andina de Fomento. También ha sido economista jefe de la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria y consultor del Ministerio de Economía de Venezuela, el Banco Central de Venezuela y de organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Impartió clases en la Universidad de Venezuela en el campo de la macroeconomía y también es doctor en economía por la Universidad de Maryland. O sea, hay 2 Berkeley y 2 Maryland. Adelante, José. Sí. Bueno, gracias. Buenas tardes. Esta es la presentación. Perfecto. Bueno, antes que nada, de verdad que quiero agradecer a los organizadores por la invitación. Lo que yo voy a tratar de mostrarles acá son algunos de los resultados de las investigaciones que estamos haciendo para la elaboración de lo que será el reporte de desarrollo humano global que vamos a lanzar en noviembre de este año y que trata de asumir el reto de
impulsar un progreso en el desarrollo humano que sea equitativo y sostenible. Y eso es una tarea que es bastante challenging y que, bueno, nosotros estamos tratando de por lo menos tener algunas ideas preliminares que permitan motivar la discusión. Este trabajo, por supuesto, se basa en parte de los resultados que ya tuvimos en nuestro reporte del año 2010, que fue nuestro reporte aniversario, donde planteamos algunas innovaciones en materia de medición del desarrollo humano. De hecho, el índice de desarrollo humano cambió su forma funcional, cambiaron los indicadores que se utilizan, a pesar de que se mantuvieron las 3 dimensiones de ingreso, salud y educación. Y se introdujeron otra serie de innovaciones metodológicas como la medición de la pobreza multidimensional y la medición de la desigualdad, no solo en el ingreso, sino en los mismos componentes que tiene el IDH. Y de eso les voy a hablar un poco. Entonces, en ese reporte del año pasado nosotros vimos que para un grupo de 135 países que están graficados allí, hay una tendencia global de mejoras en el IDH en los últimos 40 años. De hecho, de esos 135, solamente 3 no lograron tener un nivel de índice de desarrollo humano superior al que tenían en el año 1970. Y esa fue una tendencia compartida por muchas regiones en el mundo. América Latina también, a pesar de que no tenía ninguno de los, si se quiere, top performers en esa dimensión, tiene incrementos como podemos ver aquí en el caso que estoy ilustrando, que es el caso de México. Pero esa historia de progreso global también venía acompañada con una serie de desafíos. Y uno de esos desafíos bien importantes es el hecho de la sostenibilidad y sobre todo medida de la sostenibilidad del lado ambiental. De hecho, nosotros hemos puesto, por ejemplo, una data de las emisiones de CO2 que están en el eje vertical con los indicadores de desarrollo humano. Lo hemos dividido en el componente de ingreso, que es el primer panel, el IDH completo, y el segundo sería el componente que no es de ingreso, que sería el componente combinado de educación y salud, pero una vez que le quitamos cualquier relación que pudieran tener con el ingreso. Fíjense que la historia que surge aquí es que ha habido una relación hay una relación entre los niveles de emisión que los países tienen y su nivel de desarrollo, pero que esa relación está principalmente relacionada por la forma en que producen, es decir, está relacionado al componente del ingreso y no necesariamente relacionado con el componente educativo y de salud. Esto es válido también para los cambios, es decir, que esta noción de que avances en el desarrollo humano han venido asociados con por lo menos un deterioro en lo que es el performance en términos de emisiones de CO2, no necesariamente se viene justificado por los avances que se han logrado en materia del componente no ingreso del índice de desarrollo humano, sino más bien por lo que es el patrón de crecimiento económico de los países. Entonces, nosotros como framework general decimos, bueno, ok, nosotros queremos impulsar un desarrollo humano, pero un desarrollo humano entonces que sea sostenible, que permita romper un poco esta noción o esta relación que hemos estado viendo de que estos avances en el desarrollo humano han estado asociados a un costo ambiental, principalmente asociado por el componente de ingreso. Y lo que nosotros hacemos acá es tomar un poco ya lo que han planteado Anand y Zen, pero lo que hemos hecho es ponerle un poco más de énfasis al aspecto de riesgo. ¿Y por qué el aspecto de riesgo en una noción de desarrollo sostenible es relevante? Bueno, porque nosotros sabemos, y ya la comunidad científica nos ha alertado con bastante detenimiento, de que no existe, la probabilidad de eventos catastróficos no es trivial. Y que nosotros pudiéramos estar corriendo riesgos como planeta en sí mismo, como raza humana, que no necesariamente son riesgos despreciables. Hay mucha literatura sobre la existencia de no linealidades y, como les dije ya anteriormente, esa idea de eventos catastróficos. Entonces, esta es una definición que básicamente pretende
que nosotros tengamos una forma de cómo concebir el proceso de desarrollo humano y que ese proceso de desarrollo humano, que no solo pretende preservar, sino que en la medida que sea posible expandir las libertades y las capacidades de la gente, no sea a las expensas de las generaciones futuras y que nosotros podamos hacer cualquier esfuerzo que esté a nuestro alcance para reducir estos riesgos de futuros eventos catastróficos que pudieran simplemente poner fin a los avances que nosotros hemos tenido y experimentado como sociedad. Entonces, nuestra pregunta es, bueno, pero ¿por qué meter el tema también de equidad en todo este análisis del desarrollo humano sostenible? Bueno, nosotros tenemos argumentos normativos, básicamente es esta idea de que si a nosotros nos preocupa, ¿verdad?, a la equidad, entonces nosotros estaríamos violando el principio universalista de por qué preocuparnos de la equidad intergeneracional si al mismo tiempo no nos preocupamos por la equidad que tenemos dentro de la misma generación que tenemos hoy. Entonces la idea está en que incorporar aspectos de equidad intrageneracional van a ser claves para poder diseñar las políticas que nosotros tenemos a nivel de equidad intergeneracional, que obviamente está asociado al tema de sostenibilidad. Y hay temas, si se quiere, más pragmáticos, que hay mucha literatura que muestra que parte de nuestra conducta no sostenible está asociado a los desbalances que existen en materia de capacidad de poder, de justicia económica, de desigualdades que existen en todas esas dimensiones que llevan y exacerban esta conducta aparentemente no sostenible que estamos teniendo a nivel global. Entonces, parte del esfuerzo de nuestra meta es poder buscar, identificar sinergias positivas entre estos ámbitos de equidad intre e intergeneracional. Aquí este gráfico básicamente lo que hace es que nosotros el año pasado calculamos un índice de desigualdad. Ese índice de desigualdad era en las 3 dimensiones y si bien nosotros, América Latina, en esa medición de desigualdad seguía siendo la región más desigual del mundo en el componente ingreso, cuando incorporábamos el componente de salud y de educación, no necesariamente esa es la misma fotografía. Entonces también, como latinoamericanos, es importante que nosotros sepamos que en un concepto mucho más global de desarrollo, no necesariamente seguimos siendo la región más desigual, aunque obviamente el componente de ingreso es un componente que nos tiene que preocupar porque sigue siendo la más alta y muy persistente. Básicamente lo que nosotros tenemos allí es que hay una tendencia significativa de caída en lo que nosotros llamamos que es el componente que se pierde en el desarrollo humano debido a la desigualdad. La idea nuestra es que el IDH, como nosotros lo presentamos, lo que nos muestra es el nivel de desarrollo del individuo promedio. Pero ese individuo promedio, dependiendo de cómo sea distribuidos esos outcomes, no necesariamente disfruta del nivel de escolaridad o del nivel de ingreso o del nivel de salud de ese individuo promedio. Entonces lo que nosotros vemos a través de esta medida, que es una medida compuesta de la desigualdad en las 3 dimensiones, es que ese nivel de desigualdad ha ido cayendo de manera significativa, principalmente por los componentes de salud y educación. El nivel de ingreso, como está bien estudiado, no ha habido convergencia significativa y persisten las desigualdades, pero como ya ha sido bien ilustrado acá en los años recientes, en la década de los 2000, por lo menos en el caso de América Latina, la tendencia de reducción en la desigualdad de educación y salud ha sido acompañada por una reducción también en la desigualdad del ingreso. Entonces, si nosotros queremos identificar sinergias, si nosotros queremos ver cuál es ese ámbito de países y de experiencias que quisiéramos entender, que hacen posible romper como esta especie de contradicción que vimos de nosotros quisiéramos tener políticas que nos induzcan a mejorar, ¿verdad?, nuestro nivel de desarrollo humano, reducir nuestra desigualdad y hacerlo de una manera que sea sostenible. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es hacer una especie de benchmarking, ¿no? Y tratar de hacernos las siguientes preguntas. Bueno, ¿cuáles son aquellos países que tienen una desigualdad relativamente baja con respecto a su grupo relevante?
cuáles son aquellos países que tienen un nivel de desarrollo humano relativamente bueno comparado con su grupo relevante, y tenemos dos otros componentes que están asociados a la sostenibilidad. Uno es que tengan un desempeño ambiental sostenible medido por 3 indicadores como las emisiones, el nivel de deforestación y la utilización del agua, y ahí lo que hacemos es ver si los países tienen indicadores que son compatibles con lo que serían los estándares de sostenibilidad a nivel global, y la idea es si los problemas de sostenibilidad y de medio ambiente que tienen impactos relativamente moderados a nivel local, es decir, en sus países. Y ahí básicamente tenemos 2 indicadores, el indicador de contaminación del aire y de acceso al agua. Entonces, la idea es que, si se quiere, la fotografía de hoy, hacemos ese benchmarking y lo que nos garantizamos es que en el tiempo tampoco ninguno de estos países haya tenido un deterioro significativo en ninguna de estas dimensiones. La lista de países que empiezan a surgir incluyen, por ejemplo, países como Costa Rica y Túnez, que tienen indicadores de desempeño ambiental que son globalmente sostenibles, pero también incluyen algunos países que tienen sostenibilidad en alguna de las 2 dimensiones, bien sea en deforestación o en utilización del agua. También destaca el hecho de que ningún país desarrollado tiene un nivel sostenible de emisiones, lo cual obviamente será un tema que voy a discutir un poquitito más adelante. Entonces, la idea está en que este grupo de países muestra que no necesariamente es cierto de que mayor desarrollo necesariamente implica que no puedas avanzar en materia de desigualdad y hacerlo en una forma que sea compatible con una sostenibilidad ambiental que retroalimente los avances que tú logres en materia de desarrollo humano. También, por ejemplo, hicimos un poquito más de desagregación en nuestros indicadores de pobreza multidimensional y tratamos de ver aquellos indicadores que tienen algunas implicaciones ambientales, como los componentes que están asociados a el uso de agua contaminada, no suficientemente tratada, o no acceso a saneamiento mejorado y la calidad del aire. Y ahí lo que conseguimos también es que pareciera que estas especies de privaciones con alguna implicación ambiental contribuyen de una manera desproporcionada a la pobreza multidimensional. De hecho, 8 de cada 10 hogares que son pobres de manera multidimensional se ven privados en 2 o 3 de estos indicadores. Casi 30% de todos los hogares que son, y esto es a nivel global, que son pobres de manera multidimensional, se ven con privaciones en los 3 indicadores que hemos dicho. Y el más común de todos es esta idea de la contaminación del aire que surge a través del uso o la carencia pues, de energía moderna para cocinar. Entonces, estas cosas nos interesan, obviamente, porque tienen un impacto no solo en este mundo de sostenibilidad global y de calentamiento global en general, sino porque tienen impacto en la cotidianidad de los hogares. Tienen impacto en los medios de vida de los hogares. ¿Por qué? Porque básicamente los hogares que más dependen de la agricultura, silvicultura y pesca, obviamente por todos estos impactos ambientales se ven afectados. En la salud, obviamente sabemos que hay enfermedades transmitidas por el agua, está el tema de las enfermedades pulmonares por contaminación del aire. Hay estudios que muestran que enfermedades transmitidas por los insectos se van a ver afectadas por el calentamiento global. En educación, todo el estrés ambiental genera también problemas con los niños y mantenerlos en la escuela. Obviamente la falta de energía moderna dificulta el estudio en el hogar. Y también hay vínculos que se relacionan con a nivel de empoderamiento porque, como ya les dije, todo este tema de estrés ambiental afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Entonces, en este mundo donde nosotros tratamos de avanzar un poco en la medición y es parte como de esta filosofía, bueno, ¿para qué medir? Bueno, para que uno integre los conocimientos que esté de esa medición en el diseño de políticas. Y lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros deberíamos integrar
conceptos de equidad en el diseño de políticas ambientales. La idea está en que nosotros pensemos en la evaluación y en las reformas que las políticas ambientales necesitan hacerse, que los aspectos de equidad estén totalmente integrados. No solo que nos enfoquemos en todos estos temas de una manera multidimensional, no solo en el tema del ingreso, sino que veamos cuáles son los efectos directos de estas políticas, las implicaciones de compensación, cuáles son los riesgos y vulnerabilidades a que los hogares están expuestos y, obviamente, focalizarse también en aspectos de grupos de alta vulnerabilidad. Esto no solo es relevante para el diseño de la política a nivel local, sino que es relevante para el diseño de las políticas a nivel global. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, en una de las grandes discusiones a nivel global, que es cómo se hace para recortar las emisiones, sabemos que hay distintas aproximaciones y criterios de equidad que pudieran dar resultados significativamente distintos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una propuesta donde decimos que los recortes deben hacerse en relación con los niveles históricos, entonces básicamente nosotros vamos a favorecer al status quo, a los grandes emisores actuales. Mientras que si nosotros decimos que vamos a pensar en incorporar esta idea de que hay una responsabilidad histórica de los emisores y no solo los nuevos emisores los que son responsables, si tomamos en cuenta la capacidad de pago de los países para enfrentar los costos de mitigación y adaptación al cambio climático, entonces obviamente el escenario se concentra entonces en favorecer a los países en desarrollo que ahorita son relativamente grandes y que son relativamente pobres, pero que obviamente están descansando gran parte de su desarrollo en un deterioro ambiental. Es similar el argumento de la idea de preservar las oportunidades futuras de desarrollo, porque básicamente eso lo que está diciendo es que este argumento de que los países en desarrollo necesitan utilizar sus recursos como lo utilizaron los países desarrollados en su momento y que precisamente entonces eso genera una especie de responsabilidad para los países desarrollados en la carga, sobre todo del financiamiento de la política ambiental. Yo no debo tener mucho más tiempo, simplemente quiero concluir tratando de resaltar algunos de los mensajes acá. El primero es la importancia de medir. Sabemos que es una tarea muy difícil, tarea que se hace incluso más difícil cuando tú tratas de hacer un análisis a nivel global. ¿Por qué? Porque la capacidad de medición de estos indicadores en los distintos países es muy difícil, entonces uno termina a veces haciendo sacrificios, si se quiere, en términos de la calidad de lo que uno quisiera medir y que no impide de todas maneras que uno trate de moverse hacia adelante. Nosotros vemos que hay tres grandes tendencias que se están moviendo en esta dirección. La primera es que ha habido un progreso significativo en el desarrollo humano, acompañado por una reducción, si se quiere, de las desigualdades en ese desarrollo humano. Básicamente, como nosotros discutimos mucho en el reporte pasado, alimentado por esta idea de que ha habido convergencia en educación y salud y no necesariamente en ingreso, pero también los indicadores de sostenibilidad ambiental en los países en desarrollo se ha ido deteriorando en la medida en que han alcanzado mayores niveles de desarrollo, y eso es un reto de romper ese tipo de aparente contradicción. Hemos visto que hay países que han mostrado con sus políticas y outcomes de que es posible tener como una especie de win-win-win, países que son capaces de mejorar su nivel de desarrollo humano, mejorar sus niveles de igualdad y hacerlo de una manera que sea socialmente sostenible. La idea es entender por qué, entender las políticas y tratar de impulsar ese tipo de acciones a futuro. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas? Sí, mientras llegan las preguntas, yo quería pedirles a los tres, como estamos en un evento donde el enfoque es la medición del bienestar y más allá del PIB, en el trabajo que han estado haciendo ustedes, ¿cuáles serían las ausencias, las carencias que hay en la información para poder hacerlo
mejor, para poder tener mejores diagnósticos. ¿Cuál sería su lista de deseos, digamos, en términos de generación de información? Rápidamente, como dije, nuestro informe de este año se basa básicamente en encuestas de hogares. Muchos de ustedes han trabajado con esos datos, son fuentes de información extremadamente ricas, pero mi lista de deseos sería primero armonización, estandarización, que son cosas súper difíciles de implementar, pero cuando se trata de comparar países es un problema. Segundo, problemas de la muestra, como hablaba Nora en su presentación esta mañana, sobre todo cuando estamos estudiando cuestiones de desigualdad de ingreso si hay subrepresentación sistemática de distintas capas de la población, pues esto pone en duda algunas de nuestras conclusiones. Pero en cuanto a estandarización, por ejemplo, hay toda una serie de comparaciones de ocupaciones que son imposibles porque las categorías son distintas. Cosas así de banales que podemos mejorar. Eso es lo que... Gracias, Jeff. Sí, la idea principal sería tratar de preocuparse también de lo que no se ve. Entonces, yo creo que a esta altura es una advocacy de algunas cosas más que una propuesta concreta, es decir, tenemos que medir las aspiraciones educativas y en tal y igual dimensión, o tenemos que medir el empoderamiento. Pero el punto central es que la política pública, y hay que hacer evidente, no toma en cuenta estas dimensiones que yo comenté, por ejemplo, el empoderamiento o las aspiraciones de la gente, la capacidad de hacerse planes y actuar sobre ellos. Eso es aspiraciones y eso es agencia. Entonces, ¿cómo? Aspiraciones pueden ser en educaciones de escolaridad para sus hijos, para ellos mismos y para sus hijos. Es decir, la capacidad de hacerse metas. Si vos haces el plan de política pública tomando en cuenta cómo es tu techo y tu piso y ahí te doy X pesos, estás cerrando la mitad seguramente de las cosas. Tenés que tomar en cuenta otras dimensiones que son difíciles de medir y por eso no se han incorporado hasta ahora. Pero ese es el desafío. Sí. Un par de puntos. Lo primero es que en términos relativos, cuando uno hace un reporte global, América Latina parece relativamente bien posicionada en términos de la disponibilidad y calidad de sus estadísticas, ¿no? Comparado con el resto del mundo en desarrollo. Pero yo creo que para nosotros lo más importante es todo lo que dejamos por fuera, o sea, el concepto, nuestra lucha es que nosotros sabemos que el desarrollo humano es mucho más que el IDH, pero la gente al final del día y nosotros mismos a veces somos prisioneros de lo que podemos medir. Entonces yo ahí comparto un poco, no solo es lo que se ve y lo que no se ve, sino que hay cosas que se ven que no medimos. Y el principal reto es que nosotros seguimos trabajando conceptualmente y avanzando lo que podemos en lo que se mide, pero, por ejemplo, las dimensiones de empoderamiento y dimensiones básicamente de justicia, conceptos que son al core del desarrollo humano, es muy difícil medir, siempre entran por más objetivos que uno quiera hacer, incluso conceptos como participación, democracia, terminan siendo lo que tú puedes medir, simplemente algo como formal, que al final del día no es lo que es relevante para el ciudadano, para el individuo que nosotros queremos estudiar. Entonces, a mi juicio más bien es no solo lo que no vemos, sino el montón de cosas que vemos, que creemos que son importantes y que al final del día tenemos que simplemente aceptar, vivir con lo que podemos medir, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir empujando en seguir soñando grande y ver cómo vamos avanzando poco a poco en incorporar estas cosas. Bien, entonces he distribuido las preguntas que me han llegado aquí a los respectivos. Entonces, no sé si quieras empezar al revés. Isidro. Isidro, sí.
¿Sí? ¿Cómo no? No sé exactamente. La pregunta dice, ¿por qué las encuestas de hogares no son buenos instrumentos para la medición de la calidad de vida de la población? Por favor, explicar estas limitaciones. Las encuestas de hogares son muy buenos instrumentos para medir la calidad de vida de la población. El avance que ha hecho Coneval en la medida multidimensional de la pobreza con los datos disponibles es muy, muy grande. Me parece un esfuerzo muy grande. Yo diría que sí puede medir la calidad de vida de la población. El tema es que deja de lado esta parte que yo comentaba hace un ratito de cosas que son importantes para el desarrollo cognitivo de los chicos en edades tempranas, para las mismas aspiraciones cuando sean grandes, y el empoderamiento que tienen, o sea, la capacidad de hacer realidad sus aspiraciones. Ok, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se explica que Cuba tenga una mejor posición en el IDH que Costa Rica? Bueno, básicamente lo primero que hay que aclarar es que con las modificaciones que se hicieron al Índice de Desarrollo Humano el año pasado, nosotros no tuvimos un número de IDH para Cuba. Estamos trabajando y de hecho tenemos como algunas propuestas para hacer una medición. La principal restricción que tuvimos fue tener un valor del GNI que fuera PPP y bueno, estamos trabajando en eso. Con las estimaciones preliminares igual Cuba tendría un valor mayor que el de Costa Rica y ya les explicaría por qué. Básicamente tiene indicadores de educación, de años de escolaridad y de esperanza de vida que son de los más altos en la región. De hecho, Cuba cuando se mide el IDH quitando el ingreso, estoy casi seguro que es el país que aparece con los indicadores más altos. Eso no significa que tenga un desarrollo humano más alto o más bajo, como ya les dije. Nosotros con el IDH medimos lo que podemos medir. El número tiene una significación, pero sabemos que el desarrollo humano tiene una serie de componentes que son mucho más amplios que simplemente lo que podemos medir con el ingreso, la esperanza de vida y los años de escolaridad. El otro es más un comentario con el cual estoy de acuerdo y probablemente no fui tan explícito en mi presentación, pero que en nuestra investigación hay mucho más detalle al respecto, que dice que la contaminación del aire tiene una fuerte relación con el género, al igual que la pobreza multidimensional, por carecer de combustibles modernos, ya que las mujeres también además se encargan de buscar el agua, del cuidado de la familia, el cuidado de los enfermos, etcétera, y obviamente eso es algo que deberíamos hacer. Nosotros hacemos el cruce, tanto el cruce de estrato socioeconómico, pero también hacemos el cruce de género. También se pregunta que si nosotros pudiéramos promover una seguridad integral como seguridad humana, de género y ambiental, igualdad, equidad y sustentabilidad. O sea, estos son temas que básicamente son temas transversales a todo lo que es el concepto de desarrollo humano. Nosotros también estamos trabajando en generar algunas tendencias y ver cómo ha sido la evolución de la desigualdad de género a nivel global y básicamente estamos en ese proceso de investigación continua. Cuando tengamos algunos de los resultados, obviamente nos pueden escribir, nos pueden contactar y le daría más información. Bueno, primera pregunta, pues es más bien una observación sobre la metodología. Dice que como lo mencionan las estadísticas, la clase media difiere mucho entre los países de América Latina. Eso implica necesariamente diferentes medidas para disminuir la desigualdad. Y sí, es cierto, yo creo que hay una heterogeneidad de la situación económica y social de los distintos países de la región. Pero dicho eso, yo creo que no hay ningún país de América Latina donde una seria discusión sobre la reforma fiscal no quepa. Pero hay matices entre cuáles en Brasil, por ejemplo, hay un nivel de recaudación muy semejante a los países de la OECD, pero hay cuestiones de la repartición de los tipos de impuestos, tal como explicó Isidro, de que hay una estructura impositiva distinta. Así que en cuanto a educación, igual,
en algunos países debe de poner el énfasis en la educación primaria o preprimaria, en otros en la educación secundaria, en otros países quizás en mayores aportes para familias desfavorecidas para que puedan acceder a la educación terciaria. Así que hay matices, pero yo creo que el vertiente educación va a quedar pertinente para todos los países. Y en cuanto a protección social, igual. Hay carencias distintas en distintos países, pero que es un vector de políticas públicas muy relevante para todos los países de la región. Luego una pregunta que viene del Colegio de Postgraduados de Texcoco, del Estado de México. En la investigación consideraron a la población rural, eso depende del país. En la muestra argentina, por ejemplo, es urbana. En la muestra uruguaya es solamente urbana. En los demás países es urbana-rural, pero que seguro que hay una serie de complicaciones que surgen al comparar las poblaciones rurales y urbanas. Creo que lo que llamo vulnerabilidad de la clase media es explotación. ¿Qué opina? Bueno, en cuanto a gente de la OECD no me permiten opinar sobre la explotación, pero puede ser, pero sí es cierto que lo que enfatizamos en cuanto a vulnerabilidad es la carencia de activos, que sean activos económicos, activos que son resultado de decisiones públicas como la protección social, pues puede ser una definición coherente, consistente de explotación, de dejar una parte de la población fuera de esa protección. Y finalmente, otra pregunta del Estado de México, de la Universidad Autónoma del Estado de México, campus Ameca, lugar muy histórico. ¿Qué relación encuentran en el crecimiento o disminución de los estratos medios y la calidad del desarrollo democrático? Desde luego, si lo están midiendo. Una cuestión muy interesante. Debo confesar que, aunque la dimensión democrática es muy importante en la motivación de nuestro estudio, puesto que muchos de los observadores en la historia de América Latina, pero no solamente de la historia de América Latina, enfatizan el papel de las clases medias en la consolidación de la democracia. Entonces, parte de la motivación de nuestro estudio fue precisamente porque es un grupo que puede ser un gran apoyo para la consolidación democrática. Es más, un gran apoyo para reformas progresistas, pero no necesariamente revolucionarias. Pero lo que no hicimos era sistemáticamente comparar las tendencias de consolidación democrática con disminución o agrandecimiento de los estratos medios, pero sería factible y sería un ejercicio muy interesante. Y supongo que tienen varias hipótesis de lo que uno encontraría. Gracias. No sé si hay más preguntas, pero yo les quería hacer algunos comentarios a ustedes también. Me llamó la atención, o sea, en el caso de, sobre todo, las presentaciones de Jeff e Isidro, el tema central ha sido movilidad, ¿no? Que es una dimensión diferente a la desigualdad, porque podemos tener desigualdad sin o con movilidad y viceversa. Y me llamó la atención que ninguno de los dos mencionó que les gustaría tener más encuestas de panel, que es la manera en que quisiéramos poder medir la movilidad, porque hasta ahora se hacen muchas acrobacias para usar las encuestas y convertirlas en sistemas que permitan extrapolar algo sobre movilidad. Entonces, esa era una de las cosas que quería preguntarles que comentaran. La segunda es, como las tres presentaciones fueron muy buenas y bastante complejas, no capté todo y quiero ver si entendí lo que estaban tratando de decir. Me quedé con la impresión que, bueno, en el caso de José está diciendo hay algunas estrellitas donde las tres cosas son posibles, ¿no? Desarrollo humano, disminución de la desigualdad hoy y un proceso sostenible en el tiempo en términos de desarrollo, sobre todo en el ámbito ambiental. Pero que están ahora tratando de descubrir si estos casos son simplemente una coincidencia estadística
o hay fenómenos que se puedan articular, ¿no? Entonces, digamos que todavía no tienen el modelo, están en este proceso, quieren creer que sí se puede y van a tratar de investigar cómo. Caso de Isidro y Jeff, me pareció que ambas presentaciones tenían un cierto elemento pesimista. Esto contrasta con el hecho que la desigualdad ha caído de manera generalizada en la región por primera vez en 40 años desde que tenemos información. ¿Cómo compatibilizan esto? Porque puede ser que la desigualdad esté cayendo porque la movilidad no haya surgido. Digamos, ¿cuáles son los elementos que unirían en su análisis? Si es cierto que yo entendí que están siendo pesimistas, en el caso tuyo porque una gran parte de los sectores medios no gozan de la protección social que se esperaría asociada, porque la educación de los padres no necesariamente garantiza la movilidad hacia una educación de los hijos y porque en términos de las transferencias netas hay muchos sectores medios que son perdedores netos, ¿no? Esas son las tres cosas que entendí. Y en el caso tuyo, porque al parecer las aspiraciones ni se concretizan bien en términos de una dirección hacia tratar de mejorar condiciones de vida, sobre todo para la siguiente generación, como aspiraciones, ni tampoco se sabe cómo se pueden traducir las aspiraciones a acciones, ¿no? Esas son, ¿entendí bien lo que dije? Bueno, entonces, ¿cómo compatibilizamos esto con el otro resultado de que ha caído la desigualdad y la pobreza tanto en América Latina? Entonces, son las dos preguntas. ¿Por qué no panel? Si es que se les olvidó. ¿Sí? Lo de Panel Data, totalmente de acuerdo, Nora. Yo vine de una conferencia, estuvo John Roemer, Peragin y otra gente de SECI de Italia que trabajan los temas. La conferencia era muy rica cuando aparecía gente con datos de panel y eran europeos, entonces era muy linda. Yo pude mostrar un trabajo sobre habilidades cognitivas para México con el único Panel Data con representación rural urbana que tenemos en México, que es el Mexican Files. Entonces, totalmente de acuerdo con eso. Es decir, estas cosas se pueden mostrar en la medida que tengamos Panel Data. Pero más allá de Panel Data, muy buenos Panel Data como del Mexican Files, que tienen files, le llaman, niveles de vida, ENVI. O sea, totalmente de acuerdo ahí. Y gracias por mencionarlo. Lo otro, mi pesimismo respecto a la desigualdad es que cae gracias a un montón de política, pero no por un objetivo de política. La pobreza sí cae por un objetivo de política, claro, está definido, qué sé yo. Pero la desigualdad cae, no sabemos por qué. La movilidad social no aumentó mucho. Entonces, a mí me parece que la razón de pesimismo está... Si te fijas la correlación que hay todavía entre la generación anterior y la nueva, sigue siendo tan alta. No se oye, sigue siendo muy alta la correlación que hay entre niveles de educación y niveles de ingreso entre generaciones ahora y las anteriores. Estás hablando a nivel generacional. A nivel intergeneracional. Pero eso. Ahora... Bueno, la desigualdad cae, pero en la medida que estos factores tienen una inercia muy grande, la comida que le vamos a hacer a la desigualdad es marginal. No estamos viendo la desigualdad. Hace poco en el Colegio de México vino de la delegación de China, eran como 50 y era el instituto que estudia los temas económicos en China, no me voy a acordar, era el instituto más importante. Y ellos decían, a partir de ahora el problema de China va a ser cómo bajamos la desigualdad, pero como política de Estado, por lo menos en el discurso. Nosotros no tenemos eso, lo dice algún gobernante mientras hace un discurso eufórico, pero no es una política, entonces... Ese es un poco el énfasis. Lo que pasa es que el Gini de China subió de 0.25 a 0.48 en 20 años, entonces es mejor que se preocupe. Sí, no, seguro, pero fíjate vos cómo los tipos vinieron en México para ver si había algo de eso. Jeff. Bueno, sobre bases de datos en panel, mi respuesta es la misma, que hay cosas que podemos hacer, pero estoy completamente de acuerdo con las observaciones de Isidro. Sobre el pesimismo, bueno, yo soy optimista por constitución. Yo creo que el pesimismo en nuestro informe es quizás más bien una estrategia de comunicación, que hay tanto triunfalismo incipiente en los medios sobre la efervescente clase media latinoamericana. Y qué bueno que hay movilidad para arriba.
pero encontramos que no está en condiciones de ser el motor de crecimiento, por ejemplo. No está completamente fuera del riesgo de caer o recaer en condición de pobreza. Así que, pero yo creo que hay otra lectura de nuestro informe que es muy optimista, porque hay un recenso de varios experimentos de políticas públicas, sobre todo en protección social, de la región, de donde se puede sacar conclusiones efectivamente positivas, ¿no? Optimistas. Así que hay un buen caso para optimismo, pero ahora que estamos hablando de la década latinoamericana, y ojalá que lo sea, hay que ser, no estamos fuera del peligro, ¿no? Entonces tenemos que quedar atentos a las tareas por delante. Bueno, yo creo que, no sé dónde están las personas que recogían preguntas, pero nadie, ¿tienes alguna otra? Nadie regresó, así que supongo que no había, así, aquí. Pronto, porque vamos a tener que cerrar la mesa, porque este salón pertenece ahora al público en general, y esto es para José. Ok, podría ahondar en la relación que existe el índice de desarrollo humano y la medición del bienestar como parámetros estadísticos. De hecho, hay una discusión en el reporte que hicimos el año pasado al respecto, ¿no? De cómo comparar y entender estas medidas más subjetivas de bienestar con un índice que, a pesar de ser un elemento y un índice compuesto, tiene data dura que está detrás de él, ¿no? Y básicamente yo creo que aquí nosotros tenemos una posición similar a la que se explicó al comienzo. Nosotros creemos que son medidas que se complementan, pero que no son para nada fáciles de combinar en una forma, si se quiere, operacionalmente sencilla de describir. Yo creo que más bien son elementos a tener en cuenta y a ponderar a la hora de analizar. Nosotros, obviamente, al tener el IDH, no es que estamos en contra de índices, obviamente promovemos un índice como medida, o por lo menos como una aproximación, aunque imperfecta, del desarrollo, pero sí entendemos que en algunos casos es mejor tener una serie y una batería de indicadores para medir los distintos ámbitos del desarrollo y que básicamente eso te permita informarte y, de acuerdo a tus propias preferencias y temas, si se quiere, institucionales y culturales, darle los pesos específicos que tú quieras tener como sociedad. Nosotros, de hecho, también tenemos nuestro propio, construye tu propio índice de desarrollo humano en nuestra web, y básicamente la gente incluso puede discutir y tener distintos indicadores, cambiar los pesos. O sea, sabemos que el componente subjetivo en todo este tema es un componente muy importante, pero que preferimos que sean elementos que los complementen y no tratar de meter estas cosas y de combinar estas cosas dentro del propio índice de desarrollo humano. Incluso no lo hacemos ni siquiera para el tema de sostenibilidad. No estamos planteando tener un índice de desarrollo humano sostenible, sino que estamos pensando en ver cómo podemos analizar la coexistencia de mejoras en el desarrollo humano con una conducta que sea más propensa con la sostenibilidad del medio ambiente y la sostenibilidad en general. Muy bien. Entonces, les quería comentar, por cierto, que la directora del informe, Jenny Klugman, el director de investigación, Francisco Rodríguez, y otra persona que es miembro del equipo, escribieron un artículo sobre los cambios que experimentó el Índice de Desarrollo Humano en el 2010, que fueron cambios muy, muy importantes. Y es un artículo muy, muy comprensivo,
donde analizan paso por paso las razones por las cuales hicieron estos cambios y las implicaciones. Esto va a salir en el Journal of Economic Inequality, pero también ya está en la página web de UNDP, del informe de desarrollo, de la oficina del reporte de desarrollo humano. Así que para todos los que tengan dudas les recomiendo que lean, es un excelente trabajo, yo no había visto nada, además hacen la historia de la evolución del índice y por qué cada uno de los cambios tuvo lugar y cuáles son las implicaciones, y también entran en la discusión que hay muy candente, que no hemos tenido aquí en este foro, sobre si se puede o no agregar diferentes dimensiones en un índice y qué implicaciones tienen estas agregaciones en términos de los intercambios que hay, ¿no? Si subimos una cosa, cuánto baja la otra para compensar versus etcétera. Entonces, no sé si tú después tengas la liga para que la compartas con el resto del público, porque vi que había muchas preguntas sobre la metodología del índice. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada aquí a nuestros ponentes y a todo el público por participar en esta discusión, y ahora creo que vamos a tener que irnos preparando para la mesa final en donde se van a presentar la síntesis de las tres. Gracias. Gracias.